Radio Eternidad presenta Concierto Post-Telebrax Lux. Después de las tinieblas, la luz. Con los grupos de alabanzas de la IBI, la IVO y la IBSJ. Celebremos juntos en el mes de la Reforma que Cristo es la luz del mundo. Viernes 27 de octubre, 8 de la noche. Lugar, Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Valor de la boleta, 900 pesos. Para más información, www.eventos.radioeternidad.com. Organiza Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Sean muy bienvenidas, queridas hermanas y amigas, a este espacio Mujeres en la Verdad. Nos reunimos nuevamente para estudiar la palabra del Señor y crecer juntas y caminar por el camino del Señor para gloria de su nombre. Este programa es una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora Radio Eternidad. Compártalo con otras mujeres si le es de edificación. Bueno, y yo soy Ruth Delania. Y estoy con Janet aquí, Lead Go, porque vamos a hablar de un tema que realmente es muy importante para todos los creyentes y tiene que ver con la apatía en la que podemos caer muchos cristianos, ¿verdad? Janet, entonces lo primero es definir qué es eso de apatía, qué implica eso. Si nosotros buscamos, Rubén, un diccionario secular, vamos a encontrar lo siguiente. Lo voy a leer de manera literal. Dice indiferencia, frialdad, falta de interés, falta de sentimiento, sin emoción, indiferente, frío. Y si hablamos de apatía ya espiritual, sí, podemos decir que es un estado bastante silencioso porque no se anuncia, no sabemos muchas veces ni cómo empieza. Pero sí es un pecado letal que endurece nuestros corazones hacia Dios y que definitivamente destruye nuestra relación, nuestra intimidad con el Padre. Y por lo tanto paraliza el desarrollo de todas nuestras disciplinas espirituales. Y la apatía, inicia, como te explicaba, desapercibida. Pero llega un tiempo en que uno mismo se pregunta, ¿y por qué ya no me importa leer la palabra? ¿Por qué ya no me importa tanto mi relación con Dios? ¿Por qué no me apetece orar? ¿Por qué me es tan pesado ir a la iglesia? Ya no tengo el gozo de antes de ir a la iglesia. Y si te está pasando eso es justamente lo que nosotros vamos a hablar en este programa. Es apatía espiritual. Janet, y cuando tú das todos esos detalles de la definición que tiene el diccionario, yo me pregunto, ¿y cada uno de esos calificativos se aplica también a la apatía espiritual? Porque es bien serio, indiferente, así mismo, sí. Frialdad, es decir, no me importa. No me importa. Y como te explicaba, uno no sabe cómo de ese primer amor llegamos ahí. Pero la Biblia nos da un detalle bastante claro de eso y lo podemos leer en Apocalipsis 3 del 14 al 19. Sí. Un poco más tarde lo vamos a desarrollar un poco más. Y dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Me encanta cómo termina esto. Yo reprendo y castigo a todo el que amo. O sea, mis hijos yo los amo. Pero cuando se apartan, yo los castigo, yo los reprendo. Y ahí termina diciendo por qué. Sé pues celoso. Y el Señor dice, arrepiéntete. El llamado de ese
de esa lectura esa que nos arrepintamos de la apatía, y vamos a ver por qué en todo el trayecto del programa. Entonces, ¿cuál es la causa realmente? ¿Cómo caemos en la apatía? Así como tú dices, paulatinamente, a veces sin darnos cuenta. Son muchas las causas. Podemos enumerar algunas. Creo que la primera es un corazón orgulloso. O sea, casi todos los pecados vienen de un corazón orgulloso. Y quizás en la Biblia nosotros no encontramos apatía, ese término. Pero sí encontramos, por ejemplo, como en el Salmo 106, 21, que dice, olvidaron al Dios de su salvación. O sea, antes estaban con Él, pero luego dice, olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. Un corazón orgulloso es justamente ese corazón que dice, yo no te necesito, Dios. Yo sé planificar mi vida. Yo sé qué yo debo de hacer. Y saco a Dios de la ecuación y pongo al yo en el medio. Eso es justamente un corazón orgulloso. Janet, perdón, uno podría pensar, bueno, pero eso lo hacen los que no son temerosos del Señor, los que no caminan con Él, no la vida de un creyente, pero la verdad es que ¿cuántas veces podríamos nosotros en temas específicos, situaciones específicas, también sacar a Dios de la ecuación? Y poner el porque yo. Entendemos que nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer en torno a ese tema. Y lo triste, Ru, es que nosotros tenemos ese corazón orgulloso y sacamos a Dios de la ecuación muchas veces después de una época donde Dios nos ha bendecido, donde Dios nos ha bañado con múltiples bondades, como le pasó al pueblo de Israel. Dios lo saca de Egipto, de una esclavitud, lo lleva a una tierra que le entrega en sus manos, que fluye leche y miel, y luego después de un tiempo que hicieron, no te necesito, ahora soy yo. Eso es justamente un corazón orgulloso. Sí. Dicen Jueces 21-25, hablando del pueblo de Israel, todos hacían lo que bien les parecía. Ahí sacaron a Dios de la ecuación. Otro de los factores por el que nosotros podemos caer en la apatía es la pereza. Ay, sí, ese sí es un factor común. Exactamente. La haraganería. Exactamente. No tengo deseos, no quiero hacer tal o cual cosa. La apatía, Ru, viene, por ejemplo, cuando yo escojo mejor dormir un poco más en vez de levantarme a orar. No, yo tengo sueño, me voy a quedar. Siempre es bueno quedarse en la cama, ¿verdad? Sí. O cuando yo digo, no, yo estoy muy cansada, no voy a ir a la iglesia. O cuando yo decido mejor navegar horas y horas en las redes sociales o ver muchas series en Netflix, pero no tengo tiempo para leer la palabra. Eso es justamente pereza espiritual. Y Dios nos dotó a todos con múltiples dones, talentos, pero no para esconderlo, para trabajar en su obra. Para bendecir a otros, para usarlos para Él. Exactamente. Y lo bueno de todo es que en algún momento nosotros nos vamos a presentar delante de Dios. Y tenemos que darle cuenta de lo que Él puso en nuestras manos, que yo hice con eso. ¿Me quedé acostada o lo trabajé? Mira como dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. En algún momento vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso va a ser un día que vamos a estar todas ahí. Y vamos a tener que dar cuenta de qué hicimos con los dones y talentos que Dios nos entregó. Así es. ¿Qué otros aspectos tú pudieras destacar que tienen que ver con la apatía, con esa caer en apatía? Bueno, Ru, podemos hablar de un corazón egoísta. Un corazón egoísta es el que coloca el yo y no le interesa a Dios, no le interesan los hermanos, simplemente yo y después otra vez yo. Dice en 1 Corintios 5:15, ¿cómo obedeceremos el mandamiento de Cristo cuando nos dice que los que viven ya no vivan para sí? Inmediatamente nosotras nos convertimos en hijas de Dios. Nosotras ya no podemos vivir para nuestros deseos. Nosotros tenemos que vivir para la gloria de Dios, para su obra, para trabajar en el reino. Otro factor también, Ru, para llegar a la apatía es la mentira.
Sí. ¿Cómo Todos es eso? sabemos cuando estamos mal. Ujú. Sabemos ya cuando no tenemos el deseo de abrir la palabra, sabemos cuando ya no estamos orando tanto como lo hacíamos, sabemos que ya se nos está haciendo pesado ir a la iglesia. Que no estamos agradando al Señor con nuestras Exactamente. acciones, con lo que sabemos que le da gloria a Él. Sin embargo, Satanás es fabuloso y maravilloso diciéndonos excusas que muchas veces creemos valederas. No, es que yo no voy a la iglesia porque tengo mucho trabajo. O sea que nos autoengañamos. Exactamente, y eso es mentira, nos autoengañamos. Eso me gusta todavía mucho más. O sea, en vez de orar, yo digo, no, es que yo estoy trabajando demasiado, yo no tengo tiempo, mira la familia, mira los hijos, ¿cómo saco tiempo para leer la palabra? Sí, todas esas son mentiras que Satanás pone en nuestros corazones. Y no es que nosotros no sabemos que está mal, es que nosotros mismos nos engañamos. Sí, porque tenemos un corazón engañoso, Así mismo. más que todas las cosas, dice la palabra. También una pérdida de visión. Cuando nosotros vivimos en este mundo sin tener como norte nuestro futuro, sin tener como norte que Dios viene por su pueblo, sin tener como norte que yo estoy aquí en esta tierra y el Señor no me ha llevado allá porque tiene un propósito que yo debo hacer acá. Cuando yo pierdo ese norte, puedo caer también en la apatía. Sí. Ya ese gozo de yo esperar la venida del Señor, ese gozo de que yo en algún momento yo voy a comparecer ante el tribunal de Cristo y preguntarme cómo yo me voy a presentar. O sea, qué yo he hecho con lo que el Señor ha puesto en mis manos. Cuando yo pierdo esa visión, cuando yo pierdo ese norte, entonces también puedo caer en apatía. Fíjate, me llama mucho la atención, Janet, que cada una de esos aspectos que tú has mencionado realmente se enfocan en nosotros mismos y quitan la visión de aquel que debe ser prioridad en nuestras vidas. Exactamente. Cuando tú dices que nos lleva el orgullo, la apatía, la mentira, la pereza, Es el quito a Dios y pongo el yo. Es el yo, El yo, en todas. una de Así de es. esos aspectos, es el yo El yo. entronado Así y mismo. dejando de lado al Señor. ¿Y de qué manera nosotros podemos identificar estoy en apatía? ¿En cuáles aspectos claramente nosotros podríamos evaluarnos? Hay muchas áreas que nosotros podemos identificar fácilmente que nosotros estamos en ese momento de apatía espiritual. Sí. El primero es hacia las escrituras. Ujú. Ya no tengo el deseo de leer la palabra. Ya leo la palabra y no siento el gozo. En Hebreos 5:11, mira cómo dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Sí. El problema de los oyentes en ese momento no era que estaban privados de las escrituras, era que definitivamente habían perdido el interés por escuchar. Y si nosotras estamos justamente en ese mismo estatus de que ya no siento el gozo por leer la palabra del Señor, tenemos muchas formas de cómo el Señor puede incentivarnos otra vez el gozo. El primer lugar es... Eso te iba a preguntar, que nos digas, ¿qué hacemos si no estamos sintiendo ese anhelo por ir a la palabra? Y quizás algunas que todavía ni siquiera están en un proceso de apatía, sino que quizás nunca han iniciado, ¿verdad?, con esa búsqueda del Señor a través de las Escrituras. Ese hábito para leer la palabra. Sí. Lo primero es ir delante del Señor y pedir perdón, Ruth. Tenemos que ir con un corazón humillado y decir, Señor, yo lo he hecho mal. Tú me estás hablando, me hablas a mi vida a través de la palabra del Señor y yo he desechado la palabra. Entonces yo tengo que ir delante de Él y pedir, Señor, perdóname. Pero a veces uno podría justificarse y decir, bueno, yo estoy permanentemente oyendo programas, yo me expongo a la palabra a través de todo el día oyendo programas, canciones cristianas, yendo a la iglesia. Eso es bueno, oír programas, oír al pastor, pero el Señor tiene un mensaje particular para ti y para mí. Y eso solamente se da en mi tiempo de la palabra del Señor y yo. Porque mis necesidades no son tus necesidades. Así es. El Señor nos habla a cada uno de nosotros de manera particular. Sí. Pero también, aparte de pedir perdón, nosotros tenemos que implorarle al Señor que abra nuestros ojos.
el salmista sí lo hizo. Mira cómo dice el Salmo 119, 18. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Eso tiene que ser una oración diaria sí. De nosotras delante de la presencia del Señor. Cada vez que nosotros abramos la Biblia, nosotros tenemos que decir, Señor, que yo pueda ver hoy las maravillas, lo que tú me quieres enseñar, las maravillas de tu ley. En tercer lugar, tenemos que empezar despacio. Es como cuando empezamos un deporte. Nosotros tenemos, si vamos a empezar a correr, no podemos correr el primer día 5 kilómetros, poquito a poquito, porque muchas veces queremos empezar muy rápido y nos cansamos en el camino. Sí. Empecemos despacio. Quizás vamos a leer hoy 2 minutos, 1 minuto, 5, voy avanzando, al otro día leo 5 minutos, pero la idea sí importante es que hagamos un compromiso de nosotras con Dios, de que no pase un solo día sin que nosotros vayamos delante de la presencia del Señor a través de su palabra. O sea que cuando tú dices vamos despacio, es motivando a las hermanas y amigas que nos están escuchando de que si no pueden, porque tienen situaciones, compromisos, porque quizás hasta realmente les es difícil permanecer mucho tiempo por alguna razón, pero por lo menos no que comiencen. El tiempo no sobra, nunca sobra. El tiempo hay que hacerlo. Sí. Y todas nosotras sacamos tiempo de lo que realmente queremos hacer. Es cierto. Si queremos leer la palabra, vamos a tomar tiempo, a sacar tiempo de las 24 horas que tenemos para leer su palabra. Exacto, o sea que hágalo despacio, pero hágalo. Exactamente, esa es la idea. Sí. Otro aspecto que nos dice que realmente estamos en ese proceso de apatía espiritual es en cuanto a la santificación. Cuando pecar ya no nos duele. No nos duele tanto. Cuando comenzamos a pecar deliberadamente, cuando sabemos, porque tenemos al Espíritu Santo y nos está diciendo no está bien, pero lo seguimos haciendo. Sí. Entonces, cuando ese proceso de santificación decidimos estancarlo y no estamos teniendo como norte a Dios, entonces estamos en ese proceso de apatía. Pero también en el servicio. Sí. En el servicio. Cuando entendemos que hay otros que lo hacen, porque yo lo tengo que hacer. Ya no me interesa dar clases en la escuela dominical, ya no me interesa hablarle a mis amigos de Cristo, ya no me interesa hacer los trabajos que antes yo hacía en el ministerio. Hay una historia de un misionero cojo. Sí. Y estaban llamando candidatos para ir a una misión importante. Y se encontraron raro que esa persona coja, eran de las primeras que estaban ahí. Y la persona que estaba entrevistando le dijo, pero ¿cómo tú siendo cojo estás aquí? Y él le dijo, porque las personas que tienen bien los 2 pies no los veo. Y el Señor simplemente lo movió con su cojera, pero el Señor equipa. Lo que Dios quiere es un corazón dispuesto al trabajo. Y como dice su palabra, las mías son muchas. El trabajo siempre es mucho en la obra del Señor, pero siempre los obreros son pocos. La verdad que en el servicio al Señor hay una gran debilidad. Así es. Es un problema. Es un problema. Serio en la mayoría de las iglesias. Por no decir en todas. El que siempre se involucra, porque otros apáticos con el servicio dicen, como tú decías, otros lo hacen. Así es. No tengo que estar ahí porque siempre hay personas que lo van a hacer, pero ¿qué de nosotros? Así es. El Señor quiere usarnos, que glorifiquemos al Señor a través del servicio y que seamos bendecidos, porque la bendición que viene a través del servicio para nuestras vidas también es siempre grande. También, Ru, el no tener deseo de ganar almas, porque hemos perdido el norte. No predicar el evangelio del Señor. Y tenemos familiares inconversos, tenemos compañeros de trabajo, tenemos compañeros de estudio y simplemente no nos interesa hablar de Cristo, porque ya Cristo no está en mi centro. Y como no está en el centro de mi vida, yo no me interesa hablarte de esa persona que es importante para mí. Sí. En Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Asimismo, tiene que ser nuestro sentir
ver a las personas que necesitan de Cristo y tener el deseo de hacerlo. Pero si estamos apáticos espiritualmente, no lo vamos a hacer. Eso no va a surgir en nuestro corazón, así es. es. Janet, ¿y qué maneras nos da la palabra para poder superar este problema de apatía que realmente es tan serio, de la apatía espiritual? Ahorita leímos un pasaje en Apocalipsis de la iglesia de la Odisea que menciona 3 tipos de personas: la fría, la caliente, la tibia. Sí. ¿Y cuál es esa persona fría? Una persona fría es la que no distingue lo que es bueno, lo que es malo. No les interesa cambiar su estilo de vida. Se sienten bien donde están. Y a ellos no les interesa ser llamados cristianos porque sencillamente son impíos. Sí. Están los calientes. Son los menos en la iglesia. Pero wow, todas deberíamos desear ser los calientes en la iglesia. ¿Y cuáles son esas personas calientes? Aquellos que desean estar siempre en la presencia del Señor. Tienen un gozo. Como decía el salmista, yo prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Son aquellas que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Pero hay un tercer grupo. Y ese tercer grupo son la mayoría. No digamos que mayoría, pero un buen grupo en la iglesia. Los tibios. Los tibios. Y esos son los apáticos espiritualmente. Son los que, aunque conocen a Cristo, viven más para la carne que para el espíritu. Aunque su vida debería mostrar al Señor, lo que muestra más es al yo. Son aquellos que deciden vivir para ellos y no servir en el reino del Señor. Y nuestro anhelo tiene que ser, Ruth, que nuestra vida esté alineada con Dios. Nuestro anhelo tiene que ser que cada día Dios, como buen alfarero, pueda ir moldeando mi vida para yo parecerme más a Él. Mira, el ladrón en la cruz era frío, pero reconoció que estaba mal. Y el Señor le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. El apóstol Juan era un hombre ferviente, que amaba al Señor, que deseaba estar con Él. El único discípulo inclusive que estuvo hasta el final en la cruz ahí con las mujeres, Juan, él amaba al Señor. Pero Judas era tibio. Estuvo con el Señor siempre. Pero ¿qué pasó con él? Era tibio. Jesús no era suficiente para él. Y aquí, Ruth, sería bueno preguntarnos cuál es nuestro estado. Y con esa pregunta yo pienso quizás en un grupo de personas que por situaciones determinadas, tú has dicho que el tiempo se saca y si queremos lo hacemos. Así es. Pero personas que en este momento dicen, pero yo en mi corazón verdaderamente anhelo al Señor. Sin embargo, no puedo. Me he olvidado sin querer del Señor. Y me he estado desplazando, ¿verdad? Las cosas del Señor, las escrituras, la oración, el servicio. ¿Qué podemos decirle a esas personas? Que este programa ahora es una advertencia, ¿verdad? Para cada una de ellas. Lo primero es, tenemos que ir en arrepentimiento delante del Señor. Reconociendo que no lo estamos haciendo bien. Reconociendo que hemos desplazado al Señor del centro de nuestras vidas y necesitamos otra vez entronar al Señor en nuestros corazones. Tomar decisión. Exactamente. Y por eso es que esto es un buen tiempo, un tiempo oportuno para preguntarnos cómo estamos. Sí. ¿Estamos dentro del grupo frío? Si estamos dentro de ese grupo y tú eres una de nuestras oyentes, nosotros te animamos a que tomes al Señor como tu Salvador, le aceptes como tu Señor, te conviertas en su hija. Amén. Pero si eres del grupo caliente, gloria a Dios. Continúa así. Amén. El Señor se está glorificando en tu vida. Sí. Pero si eres de ese grupo tibio, de ese grupo que está en apatía espiritual, entonces preocúpate y pídele perdón al Señor. Que nosotras no seamos como ese pasaje que leímos en Apocalipsis, que el Señor le da náusea, quiere vomitarnos, porque somos piezas inútiles delante de su presencia. El Señor tiene un propósito maravilloso y santo para cada una de nosotras. Y nosotras tenemos que ponernos en la brecha y decirle, Señor, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Amén. Janet, se nos terminó el tiempo, pero no podemos irnos sin orar. Así es. Para despedir el programa. Por favor, ora.
Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Y nuevamente tenemos que venir delante de tu presencia para pedirte perdón. Sí, Señor. Por las tantas veces que hemos entronado el yo y te hemos desplazado a ti. Que cada día, Señor, nosotros sepamos que tú debes ser nuestro norte. Que anhelemos orar, que anhelemos estar en tu presencia, Señor. Que anhelemos buscarte a través de la palabra. Que seamos ese grupo de cristianos calientes y maduros, Señor, que te glorifiquen a través de sus palabras y de sus hechos. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Amén y amén. Amén. El Señor las bendiga. Nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Radio Eternidad presenta Concierto Post-Telebrax Lux. Después de las tinieblas, la luz. Con los grupos de alabanzas de la IBI, la IVO y la IBSJ. Celebremos juntos en el mes de la Reforma que Cristo es la luz del mundo. Viernes 27 de octubre, 8 de la noche. Lugar, Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Valor de la boleta, 900 pesos. Para más información, www.eventos.radioeternidad.com. Organiza Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga.